Bien, ya de que después de que ustedes hayan hecho su investigación de la definición de triángulos, que por ahí se encontraron triángulo equilátero, triángulo isósceles, triángulo escaleno, y por ahí también se encontraron, según la clasificación de sus ángulos, el acutángulo, el oblicuángulo, el obtusángulo, etcétera, etcétera. Y encontraron también por ahí los teoremas de los ángulos, perdón, los teoremas sobre los triángulos. Se debieron haber encontrado este teorema que en particular vamos a estudiar. El teorema nos dice que la suma de los ángulos internos o interiores de un triángulo siempre nos va a dar 180 grados. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que si nosotros hacemos cualquier triángulo, ya sea con las medidas que sean o con la forma que sea, nosotros si medimos con el transportador este ángulo, medimos este ángulo y medimos este ángulo, pues va a resultar que la suma de los tres ángulos nos va a dar 180 grados. Siempre va a suceder eso en la geometría plana. Entonces, tenemos aquí, tenemos un ejemplo, vamos a resolverlo. Se nos da este triángulo se nos da aquí, ustedes también debieron haber encontrado ahí un triángulo famoso que se llama triángulo rectángulo, que es un triángulo que tiene aquí 90 grados, que mide 90 grados. Tenemos este triángulo, tenemos este ángulo que mide 40 grados y la pregunta sería ¿cuánto mide el ángulo A? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a plantear por medio de una ecuación. ¿Sí? Vamos a sumar el ángulo A, que no sabemos cuánto mide, le ponemos el sombrerito, ¿sí? Para decir que es un ángulo, más este ángulo que es de 40 grados, más este ángulo que al tener esta simbología significa que es un ángulo de 90 grados. Aquí significa que es perpendicular estas dos rectas. Muy bien, entonces, y eso, según el teorema que tenemos, nos dice que la suma de estos tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces tenemos, pues esto sí lo podemos sumar numéricamente, 40 más 90 nos da 130, ¿sí? Entonces el ángulo A más 130 pues nos da 180 grados. Y aquí pues para saber cuánto vale la A, pues está sumando, lo vamos a pasar clásico hacia el otro lado de la ecuación, ¿sí? Vamos a ver esto como si fuera una barrera. El igual es una barrera que divide lo que está del lado izquierdo con lo que está en el lado derecho. Lo vamos a pasar hacia el otro lado, pero al pasar hacia el otro lado pasa con signo contrario. En lugar de más, pasaría con signo menos. Y ya nos quedaría solita la incógnita. Entonces a 180 le restamos 130, pues nos da 50 grados. Yo sé que muchos de ustedes, al simplemente ver el triángulo, pues al hacer operaciones básicas, de decir, bueno, a 90 le sumo 40, y pues cuánto me falta para llegar a 180, pues eso es lo que vale el ángulo A. Entonces el ángulo A valdría 50 grados. Yo sé que a lo mejor ustedes hicieron eso, pero ¿qué pasa con triángulos como este? Segundo ejemplo. Este ángulo vale 5x, este ángulo vale 3x, este ángulo vale 8x. Aquí ya no es tan intuitivo el decir, bueno, pues si sumo esto y esto, no es tan intuitivo. De hecho, no lo podemos calcular mentalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar el teorema, planteamos la suma de este ángulo más la suma de este ángulo más este ángulo. Ahí están. ¿Sí? No importando si empezamos con este o con este, de todas maneras, pues la suma nos va a dar lo mismo. La suma de los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Muy bien. Aquí esto, pues lo vamos a poder sumar algebraicamente. Son términos semejantes. Si se acuerdan ustedes de su curso del curso de álgebra pasado, del tetra pasado, pues se acordarán que al ser términos semejantes se pueden sumar. A 5 le sumamos 8 y le sumamos 3, nos da 16x. ¿Sí? Esto lo simplificamos a esto. Y eso es igual a 180 grados. Muy bien, ahora sí, vamos a dejar solito la letra X, ¿sí? Para saber cuánto es la incógnita solita de la letra X. ¿Qué le está haciendo el 16 en operación matemáticas a la X? Si no hay un signo aquí intermedio, pues aquí estos dos se están multiplicando. Para moverlo de aquí hacia el otro lado del igual, acuérdense que el igual es como si fuera una barrera. Para pasarlo hacia el otro lado, pues va a pasar haciendo la operación contraria. Si está aquí multiplicando, va a pasar hacia el otro lado dividiendo. Y ahí está. Entonces la X sería el valor de la X sería la división de 180 grados entre 16. Y eso nos da como resultado 11.25. Nos vamos a la calculadora, hacemos la división y nos da esto. Esto no es el resultado total, por eso aquí lo pongo punteado.
Ok, este resultado nos va a servir para que nosotros regresemos a la figura y ya sabiendo cuánto vale la x, la sustituyamos en cada uno de estos tres casos y saber exactamente cuánto es la medida de cada uno de los ángulos. Ejemplo, voy a tomar este primero, sería el 3. En lugar de la x, pues le voy a dar el valor que me dio acá en la x, que fue 11.25. Entonces es 11.25, lo voy a multiplicar por 3 y me da 33.75. Ese sería el valor del ángulo que está aquí. Luego voy a tomar este ángulo, nos dice que es 8 lo que vale la x, pero la x vale 11.25. Multiplico 8 por este valor y me da 90 grados. Pero resulta que este ángulo vale 90 grados. Y por último, voy a tomar este, que es el tercero que me falta, 5 por el valor de la x, pero la x valió 11.25, tuvo el valor de 11.25, lo multiplico y me da 56.25. Para comprobar que estoy haciendo bien mi procedimiento, pues sumo los tres ángulos y la suma de los tres ángulos me tiene que dar 180 grados. En este caso salió exacto porque aquí en la división no salieron más decimales. Si hubieran salido más decimales y le hubiéramos cortado nada más a 2 decimales, aquí hubiera salido 179.95 o 179.98 o 179.99, muy cercano a 180, ya redondeándolo. Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Este ejemplo aquí está, ahí están los ángulos, no sabemos cuánto valen y pues hacemos lo mismo. Sumamos los tres ángulos, aquí está, la suma de los tres ángulos, según el teorema nos tiene que dar 180 grados. Estos son términos semejantes, son términos algebraicos semejantes, los sumamos, 10 más 17 más 15 nos da 42. 42x es igual a 180 grados. Ok, queremos dejar solita la letra x. ¿Qué le está haciendo el 42 a la letra x? Operación matemática, pues la está multiplicando. Como la está multiplicando, la vamos a mover hacia el otro lado con la operación contraria, que es dividiendo. ¿Sí? Entonces tenemos x es igual a la división de 180 entre 42. Da a 4.285. ¿Sí? Este creo que es una división no exacta. Aquí salen más números. Aquí yo decido nada más tomar 3 cifras después del punto decimal. Ok, ahora sí, me voy regreso otra vez al triángulo y tomo este primer ángulo que es 10, el valor de la x. ¿Cuál valor de la x? El que está acá, el que calculamos acá. 4.285. Multiplico esto, me da este valor. Ok, ahora tomo el 17x. 17 por el valor de la x, le pongo aquí el valor de la x que encontramos acá, multiplicamos y da este valor. Y por último, el 15x, 15 por el valor de la x que encontramos acá y multiplicamos, ahí está el valor. Nada más como un chequeo, si ustedes suman estos valores, nos va a dar algo muy cercano a 180 grados si lo redondeamos. Muy bien, con esto espero que ustedes puedan hacer su siguiente tarea.